Hola a todas y todos, el profe René los saluda. El epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y la ética kantiana nos proporcionan las bases de la conducta pública y privada. Así que, responder a la pregunta, ¿cuál es la conducta moralmente aceptable en el ser humano? Nos lleva al criterio estimativo para juzgar el comportamiento humano que debe enfocarse en las causas y asumir las consecuencias éticas y morales que revelen el camino para tomar una decisión. El tema de hoy es el utilitarismo o ética de la felicidad. A la par de la publicación de Kant sobre su filosofía crítica, en Inglaterra inicia Jeremy Bentham, 1748-1832, el desarrollo del utilitarismo, tomando las bases de la economía, la política y la filosofía moral. El utilitarismo inglés rechaza de la filosofía continental, se refiere al conjunto de las filosofías como fenomenología, existencialismo, ontología, metafísica, etc. Los principios a priori kantianos como base de la conducta moral. Los utilitaristas recurren a la experiencia y ponen al centro la aspiración a la felicidad, es decir, utilizar el criterio moral de la felicidad enfocándose en la mayoría. El antecedente de dichas premisas es el método experimental para razonar cuestiones morales, Hume. Para los utilitaristas, la conducta debe estar guiada por los hechos y no por las ficciones, por ejemplo, ficciones metafísicas y especulaciones religiosas. Entonces, Bentham señala que ni los derechos naturales ni el contrato social proponen una senda clara sobre la conducta humana. Por tanto, la filosofía moral tiene que ser práctica, ya que su objeto de estudio es el comportamiento humano, cambiante de un lugar a otro. La vida de Bentham vio acontecimientos históricos como las revoluciones americana y francesa, que marcaron su pensamiento, siendo un activista político, un defensor de la libertad de prensa, un luchador por la reformación del sistema jurídico, etc. La amistad que fraguó con James Mill, padre de John Stuart Mill, le abrieron el panorama para difundir el utilitarismo. Asimismo, la radical forma de proponer sus ideas, a decir de esto, para Bentham, el propósito de la teoría moral tiene que ser el conjugar la felicidad individual y la felicidad colectiva. Conocedor de los materialistas ilustrados como Helvetius, 1715-1771, que conciben al ser humano como egoísta y en busca del beneficio propio. Para Bentham, lo anterior puede ser guiado a comportamientos útiles para la sociedad. El concepto de utilidad es asociado directamente al de felicidad. La finalidad de que el utilitarismo siente sus bases sobre el concepto de felicidad es para propiciar el bienestar individual, de la mayoría o de todos. Por lo tanto, construir una norma utilitaria se basa en aumentar la felicidad de la comunidad más que en disminuirla. Bentham contrapone la idea de utilidad que Hobbes y Locke trataban como un contrato original. Asimismo, retoma la postura de Hume, que se opone a la idea de un contrato social y que reconoce que fue quien lo llevó a la conclusión del principio de utilidad. La mayor felicidad de la mayoría es la medida de lo bueno y lo malo. En principio, utilidad y felicidad son equivalentes. Además, el padre del utilitarismo piensa que las personas se mueven por intereses particulares, aspirando a su felicidad. Al inicio, Bentham era de ese parecer. Sin embargo, en la maduración de su teoría se decanta por el principio de la mayor felicidad. A decir de esto, se busca un criterio moral y político, por un lado, que evite el dolor y, por otro lado, que genere la mayor felicidad. Esto es, que se establezcan las causas y efectos pensando en un estándar del bien y del mal. La cuestión es, entonces, definir la utilidad como un principio de conducta en el que coincidan lo individual y lo colectivo, o el interés privado y el interés público. Por ejemplo, el lunes 4 de mayo, cuando un puente se derrumbó, un vagón se precipitó desde una altura de más de 15 metros. Mató al menos a 24 personas y dio lugar al rescate de otras. De los vagones colgantes
los trabajadores de emergencia se encontraron ante la dificultad de desenganchar el vagón colgante y provocar la muerte de más personas, o sacar una a una las personas, con el riesgo de que otras personas murieran por asfixia o por colapso del mismo vagón. La pregunta es, ¿cómo se consigue el interés de la comunidad y en qué consiste tal interés colectivo? La respuesta en realidad puede partir del principio utilitario, es decir, salvar a la mayor cantidad de personas como objetivo final, o generar la menor cantidad de dolor y efectos colaterales. El utilitarismo es quizá la teoría consecuencialista más influyente del siglo XVIII y hasta nuestros días, razón por la que su premisa fundamental, el bienestar como utilidad general, supone la consecuencia de un beneficio general, como el ejemplo del metro en la Ciudad de México. Esto quiere decir que las razones implicadas para llevar a cabo una u otra cosa pasen por el tamiz de lo correcto a la vista de todos y que conduzcan a la mayor felicidad del mayor número de personas. El principio de utilidad parte de un cálculo racional y científico que articule una especie de coste-beneficio, aritméticamente hablando. Sin embargo, la conducta humana aplica el criterio del bien y el mal, sin separar el ser y el deber ser, lo cual implica que el ser humano identifique las causas o los motivos, pero difícilmente pone al frente la felicidad colectiva. Para Stuart Mill, por ejemplo, el utilitarista tiene que aplicar un razonamiento partiendo del hecho de encontrar una mediación entre el coste utilitario individual y colectivo que permita hacer frente a un desafío o reto. Por ejemplo, que las acciones realizadas siempre tengan una eficacia útil, capaz de garantizar el mayor beneficio a largo plazo. En ese sentido, el utilitarismo se encuentra de cara con que se requiere armonizar lo público y lo privado, de tal forma que las acciones consoliden el sentido del deber ser. Con esto, el criterio utilitarista debe valorar la moral individual y colectiva, que genere consecuencias colectivas siempre en el sentido positivo. Así, el utilitarismo se va a configurar como lo deseable se encuentra en la individualidad y que ésta se afirme en los otros, pues la autonomía y la individualidad deben ser un motor que impulse el progreso propio de las costumbres sociales, tomando en cuenta lo siguiente. 1. Buscar el bienestar individual en detrimento de los otros, egoísmo ético, es decir, es deseable de que cada uno busque su propia felicidad pasando por alto la de los demás. 2. Conjugar el bienestar de los otros en detrimento del bienestar propio, individual, el altruismo ético, lo cual quiere decir que la felicidad se tiene que adecuar para armonizar el bienestar de los otros y el propio. 3. Conciliar que el bienestar individual se compagine con el bienestar social, considerando la felicidad colectiva, razón por la que buscar la felicidad debe ser para el mayor número de personas y, en su caso, para la totalidad. En ese sentido, los principios utilitarios resuenan en la conducta humana que debe guiar al ser humano a resolver problemas como un cirujano especializado en trasplantes se encuentra en la estresante situación de tener 4 pacientes que están a punto de morir y que necesitan órganos compatibles, un hígado, un corazón y 2 riñones. Por casualidad, un estudiante con buena salud que trabaja con el cirujano resulta ser un donante perfecto para todos los pacientes. El cirujano ceda al estudiante, le extrae los órganos y realiza los trasplantes, salvando así a los 4 pacientes. La pregunta ¿es válido aplicar alguno de los principios utilitarios aunque se rompan las reglas? O, mejor aún, ante dicha situación, ¿qué argumento utilitarista usarías para resolver dicha situación? Son los principios que deben guiar la conducta utilitarista de todo ser humano.